Primero, millones de gracias a cada uno de todos ustedes, porque con el aporte se ven que hacen cosas. Vine con mi hijo Andrés. Andrés me dijo, si está Riazu, vos te quedás callado y lo escuchás. No tenés nada que agregar, así que me voy a quedar callado y quiero escucharlo. Damián Dipache también. Bueno, Ricardo, quiero decir algo adicional. Es una de las personas que más admiro y me encantó estar sentado acá. Él lo sabe y te cansás que te elogie y no te gusta tanto. Y Damián, también elogio mucho a una persona que se llama Juan Carlos de Pablo, para mí un gran maestro, que siempre me dijo, antes de opinar de economía, escuchá a los que manejan un mostrador, los que saben de economía en serio son los que atienden a la gente, vos después te vas a enterar por un Excel si cayó la venta o no cayó la venta, pero es mucho más importante escuchar a la gente, a ustedes, que se van a enterar antes si la cosa mejora. Y Damián representa mucho ese mundo, así que bienvenidos y gracias por el aporte de ustedes, primeros donantes, como decía Darío Epstein, y por participar. Así que yo ya me callo, empiezo hablando un segundo con vos, Damián, con esa primera pregunta. Si te pregunto, vos que hablas con todos, comercios, etcétera, dejamos de caer, empezó alguna reactivación, ¿cómo está la calle? Le dirían a Willy Cohen. Bueno, un placer estar acá. Yo lo que veo es que cuando vos ves las ventas minoristas, efectivamente siguen cayendo. Mes a mes en el desestacionalizado cae menos. Cuando ves el sector industrial se anticipa a lo que está pasando en la calle. Y la producción en el sector industrial efectivamente también cayó. De hecho, se anticipa decir, pará, el comercio tiene stock, entonces yo voy a anticiparme, voy a estar produciendo menos en relación a esa situación. Y déjame compartir algo del punto de partida, de dónde estamos y por qué yo sostengo que estamos ahí. Supongamos que la economía es una pista de carrera donde es el motor para que la economía funcione, tenía diferentes componentes. Y uno era la inversión pública y el consumo público. Ese motor, el gobierno actual decide que lo apaga, ese motor. Pero ¿cómo se venía alimentando ese motor? Y efectivamente eso era muy importante para la actividad, pero ¿cómo se venía alimentando? Y tenés que ir a una carrera de Mónaco en Fórmula 1 al año 2011. Primero fueron impuestos. El combustible, más impuestos. La estación llegó hacia un momento, ese surtidor se terminó, llegó a tope, pasamos a otra estación, que fue deuda externa. Llegó un tope, los mercados dijeron basta, y pasamos a otra estación, deuda local. Llegó un tope porque ya no nos alcanzamos y pasamos a otra estación, emisión monetaria directa. Se fundió el auto, muchachos. Se fundió el auto. Y claro, cuando ustedes que son empresarios arrancó el año, dijeron, flaco, nos subimos a un Fórmula 1. Pasaron 6 meses y se están dando cuenta que somos un Fiat 600. Porque la política no está dispuesta a cambiar el motor. Y el motor por el cual la economía debería crecer es la inversión privada que se convierta en producción y empleo y genere consumo privado. Eso es lo que estamos transitando y, señores, somos un Fiat 600 todavía. No se cambió el motor. Y la ley bases es el manual de instrucciones para reconvertir el vehículo. Entonces, parte de esto, vos me vas a decir, che, Damián, sí, cae en el desestación. Pero para mí, parte de la situación del manual de instrucciones está en esta situación, que tiene que ver con expectativas económicas que tienen un tránsito político muy complejo. Y segunda situación, tiene que ver con, hoy la economía se sigue moviendo por bienes transables, sector externo. O sea, si sector externo no estuviese acompañando, la economía caería más, ¿no? Esa es mi devolución.
Te repregunto algo que decías de la ley bases, relacionámelas con las pymes, independientemente de las grandes inversiones. ¿En qué juega para una pyme la ley bases? Para mí es fundamental, yo se lo decía recién al ministro de Economía, tenés colgados hasta 4 millones de monotributistas, con máscara de oxígeno, esperando que se les suba topes y escalas. Esto es un delirio. Tenés una situación donde hay una moratoria impositiva, reforma laboral. Vos decís, bueno, ¿es mala? ¿Es la mejor reforma laboral que podíamos haber tenido? Bueno, evidentemente podría ser mejor, pero para mí es un avance esa reforma laboral. Cambia los incentivos. Argentina, ayer se debatía, Sucho, el tema de jubilaciones, ¿no? Y la reforma laboral es fundamental para que haya un activo que financie un pasivo. Y ahí yo veo que, fíjate cómo cambian los incentivos, dos situaciones que yo digo que cambian la reforma laboral, que me parece importante para una pyme. Uno, que es la posibilidad que una pyme tenga un año de un periodo de prueba, o sea, la pyme más chiquita. Lo que te pasaba que ahora estabas en 3 meses, no conoces a la persona, no conoces el oficio, no conoces el trabajo, estás permanentemente rotando tu personal. Y segundo, es el fondo de cese laboral. Hasta ahora, el incentivo para una pyme, para una empresa, para un empleado, estaba en que te rajen. ¿Por qué estaba en que te rajen? Primero se los doy con datos. Año 2003, vos tenías en Argentina 3.500 juicios laborales. 2023, 144.000 juicios laborales. Si en Argentina hay 620.000 pymes, un cuarto de las pymes se comieron un juicio. Inviable. Inviable. Entonces digo, ¿cuál es el cambio de incentivo? Ahora tenés un fondo de cese laboral. Vamos a una economía muy dinámica donde la movilidad laboral es plena y ahora te vas de una empresa, vas a otro trabajo y te llevas tu fondo. No es que te vas sin nada. Antes te vas sin nada. Y vos sos una persona del mercado de capitales y vos vas a constituir tu fondo en todos los trabajos donde estés. Y cambia el incentivo. Me voy cuando quiero, en el momento que quiero, compito en el mercado, me llevo lo mío y ya mi incentivo no es que me rajen. Me voy porque quiero. Vos te das cuenta de la importancia de los cambios de ley bases, digo, para el sector empresario. Y después hay otra parte que tiene que ver con tema de regulaciones, que es otro capítulo que tiene más que ver con DNU, ¿no? Y ya abusando, tercera, y te dejo descansar un poco. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está acá va a poder modificar el pasado. Perdón que se los diga. Perdón, Rebe, hay que decírselos. No van a poder modificar el pasado. Sí, nuestras actitudes presentes para tener un futuro mejor. Si yo hablo de futuro, le quiero hablar a mis hijos. ¿Qué zonas, qué consejos a muchos empresarios, emprendedores, pymes, desde los sectores donde crees que va a ser negocio la Argentina? Yo creo que Argentina tiene un potencial enorme. Es un gigante dormido. Vos tenés en Vaca Muerta una de las reservas de gas no convencional más importantes del mundo. Hablaba recién en el café con gente del sector minero. Argentina tiene la segunda reserva de litio, es el cuarto productor, se puede convertir en el segundo. Tenemos un proyecto de cobre. En Catamarca, por ejemplo, hay un proyecto de cobre muy importante. Argentina podría convertirse en el 10º productor de cobre. 2 de las 25 minas más importantes del mundo en oro están en Argentina. Es el 10º productor de plata. Somos pobres porque queremos. Y la realidad que cuando vos ves del otro lado de la cordillera, ves que Argentina exportó en 2021 $3.000 millones en minería, Chile exportó 62.000 millones, 20 veces más. Somos pobres porque queremos. Detrás de eso hay una pyme. Cuando me dicen que el RIGE no tiene contenido local, soy desarrollista. De hecho, el presidente de la Nación en muchas conferencias me dice, vos sos un socialista edulcorado. Soy desarrollista, yo soy desarrollista y quiero que haya régimen de contenido local, pero en enero lo quería. No con la rosqueta de qué me das para ver qué te doy. Porque todas esas inversiones extranjeras directas dependen de las pymes. De hecho, el 60% del nuevo empleo en Catamarca depende del proyecto cuprífero y depende de un montón de pymes que efectivamente están produciendo en ese local. Entonces vos decís, ¿qué es lo que ves?
una potencia enorme dormida. Y no te hablo, o sea, así como tenemos toda la cordillera para explotar, tengo todo el Atlántico para explotar, que China me pesca más que la propia Argentina y yo voy a vos sos de Mar del Plata. El otro día fui a Mar del Plata y me dice, Dipachi, ¿usted sabe con cuántas personas yo salgo a pescar? ¿Con cuántos sindicatos salgo a pescar? Con 13 sindicatos arriba del barco. 13. A eso te sumo que el presidente de la Nación, bueno, se juntó con líderes tecnológicos y yo creo que Argentina puede convertirse en un hub tecnológico muy importante y lo fundamento. Primero que es el cuarto sector, perdón, el tercer sector que aporta mayor cantidad de divisas a nivel externo. Y, como soy desarrollista, yo creo que Argentina exporta resiliencia. Como al agro se lo cargó de impuestos, ¿qué dijo? O nos fundimos o incorporamos biotecnología, genética, informática, software, inteligencia artificial o blockchain, porque tengo que mejorar la productividad y la competitividad que me saca el Estado. Yo laburo para el Estado. Mejoraron la productividad. ¿Qué generó eso? Mirá qué locura. Eso es el desarrollismo, ¿eh? Eso generó que Argentina se convierta en líder de exportación de software. O sea, hoy exportamos el 85% de lo que producimos en materia de software. Si yo combino lo que pasó en ese sector del agro y le doy más densidad en minería, en energía y en otros sectores de la economía, Argentina puede convertirse en un hub tecnológico sin ninguna duda. Para mí el potencial es enorme. Ahora, muchachos, tenemos un Fiat 600, ¿eh? Gracias, Damián. Aprovechando que está la canciller Diana Mondino, siempre destaco y agradecer las relaciones exteriores, el cambio de relaciones exteriores en Argentina y que respetemos a países occidentales y no a que nos quieren imponer su ley. Así que gracias, Diana, por tu trabajo. Y quiero, quizás sea una falta de respeto delante tuyo, pero quiero poner en manifiesto tres cosas que escuchaba Damián antes de pasar a Ricardo. Creo que es parte del plan económico también y es mi interpretación, no es información, que es, ¿conocen algún país que no tenga problemas políticos? Quieren hablar de México y las elecciones y lo que pasó en el mercado ayer post-elecciones por tener el poder completo. Piensen ustedes que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos. Independientemente de lo que piense cada uno, los dos candidatos, Biden y Trump, entre los dos, 185 años. ¿Los escucharon hablar? Uno de los dos va a ser presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años. Perú tiene sus últimos 4 presidentes destituidos, presos. La vicepresidenta actual está en ejercicio porque destituyeron al anterior y lo pusieron preso. Ahora le están haciendo una mención política, tipo para un juicio político, porque le encontraron un Rolex. La oposición dice que fue una coima, ella dice, no, fue trucho, lo compré trucho. No es chiste. Chile, Francia, no sé. ¿Cuál es el factor común? ¿Por qué esos países no tienen el impacto económico que tienen en Argentina? ¿Por qué avanzan? España. España. ¿Por qué tienen una buena economía con el lío político que tiene? Y si saco factor común, igual que cuando a la Argentina le fue bien, tienen un gasto público que es el 25% del PBI. Con lo cual, se paraliza el Estado por un tema político, se paraliza el 25% de la economía. En Argentina llegamos a tener el 52% de gasto público con respecto al PBI. Se paraliza el Estado, y no es que el de abajo depende del Estado, el de arriba depende del Estado, porque necesita la obra o necesita tener un buen contacto. Bajar el gasto público para mí es la mejor herramienta que nos dan a cada uno de nosotros para que la presión impositiva en el futuro sea menor y nos liberen las manos para actuar en lo que conocemos. Y creo que es parte de ese proceso. Y el segundo punto que quería destacar de lo que decía Damián también, el otro día fui a una charla como alumno que quedé impactado con algo que decían, y yo se los quiero trasladar a ustedes. ¿Se imaginaron? Imagínense 3 días sin internet. ¿Cómo sería la vida hoy 3 días sin internet? Aparte de Shabbat. 3 días. ¿Puedo pagar?
¿Puedo hacer home office? ¿Cómo llego? Pones en el GPS Parque Norte. ¿Cómo hacíamos antes? Pones el GPS y te manda. Antes no sé cómo hacíamos. ¿Cómo era la vida sin? ¿Cuánto tardo? ¿Cuándo llego? Nos quedamos sin conectividad, que es, esto decía el profesor, es el desafío del futuro. Si falla esa conectividad. Entonces él decía, el futuro ya no pasa. Yo decía, el que domina la tierra, el que domina el mundo era el que domina la tierra, los romanos, los griegos, después que dominó el mundo era el que dominaba los mares, españoles, holandeses, ingleses, después el que domina la nube, Google. Hoy satelital es el debate. Elon Musk, de los 8.000 satélites que hay, tiene 4.000. Yo digo por a veces no subestimar las reuniones de quién dirige el mundo. ¿Es un político o es alguien que emprende? ¿Con quién quieren tomar un café ustedes mañana si quieren hablar de futuro? ¿Con la descripción política que hice o con quien administra lo que nosotros cuando prendemos un celular depende de nuestra vida o nuestra conectividad? Desde ese punto, nada, estratégico porque quería decir algo, ya que vine a justificar mi presencia. Ricardo. Con vos quedamos en hablar un poco más lo estructural de la Argentina. Él planteó el día a día. El primer debate es la sostenibilidad o el proceso de la balanza de pagos en Argentina. Te tiro los títulos y vos me desarrollás estructuralmente la Argentina de hoy. ¿Te parece? Muchas gracias por esta invitación. Una causa tan noble. Gracias, Sucho, por no exagerar esta vez en la presentación. No. Candidato argentino a ganar el premio Nobel, si hay uno, él y Guillermo Calvo. Con su paper, él y sus papers sobre. Ahí no exageré. Bueno, hace casi 2000 años, Séneca decía, no habrá viento a favor para el que no sabe dónde va. Argentina lleva décadas dando vuelta en el mismo lugar sin saber dónde va y discutiendo todavía dónde ir. Ya en este siglo, un escritor norteamericano, Ward, dijo, el pesimista le echa la culpa al viento, el optimista espera que el viento cambie, el realista adapta las velas. Que es lo mismo de Ortega y Gasset, digamos, argentinos a las cosas. A mí lo que me gustaría hoy hacer es una breve descripción de dónde venimos, dónde estamos, corto plazo y, si me permiten, a dónde podríamos ir si las cosas salen bien. El tema del sector externo va a ser parte de eso y, si me permite, me gustaría desarrollarlo en un esquema. ¿De dónde venimos? Visión de largo plazo. Año 1900 teníamos un PBI per cápita de 3 veces el promedio mundial y ahora tenemos 1 vez el PBI mundial. Es decir, 120 años de decadencia, señor presidente, no son 100, son 120. Podemos discutir mucho por qué. A mí me interesa más saber cómo pasamos de 1870 a 1900, de 1,5 veces a 3, en un país completamente dividido con una grieta sangrienta, un país con 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos, y de golpe nos convertimos en la China del mundo. Esto ya se viralizó en un video de una charla en Tucumán. Para mí la esencia es una constitución basada en propiedad privada e iniciativa privada, leyes estables, cumplimiento de la ley e inserción en el mundo. Hay que repetir exactamente lo mismo y son los 3 puntos primeros del Pacto de Mayo. La segunda parte es si tomamos desde 1980 para acá. Argentina apenas creció 1,7% por año, apenas 19% acumulado el ingreso per cápita, el lugar 154 del mundo, el segundo país en mayor inflación después de Venezuela, 11,5 con 12 ceros por atrás, con 2 hiperinflaciones. Y además
19 años de caídas negativas. Un desastre que además se fue agravando en el tiempo, porque desde el 2011 para acá tenemos plena caída. Entonces, claramente, Argentina tiene que darse cuenta que no puede seguir haciendo las cosas como están. Ya voy a volver a eso. Ahora tenemos un nuevo programa económico. Todo programa económico tiene dos partes. Una parte que es bajar la inflación, solucionar los problemas externos, digamos, remediar los problemas que uno tiene. Esa es la parte económica. Y otra parte que son las reformas estructurales, que es lo que hablaba Daniel. Sin lo primero nunca llegamos a lo segundo. Sin lo segundo, lo primero no dura. ¿Cómo estamos en el primero? Mucho mejor de lo esperado. Entonces, como yo digo siempre, alguien me dirá, ¿cómo mejor? Si tuvimos 71% de inflación, tuvimos caída del PBI, caída del empleo, digamos, caída del salario. ¿Qué esperaban, digamos, con una devaluación de 150% para exportaciones, 300% para importaciones y con un ajuste fiscal de 7 puntos del producto? ¿Qué creen que lo paga un extranjero a eso? La devaluación nunca la paga un extranjero, es siempre un sector contra otro sector de Argentina y es un impuesto. Ese impuesto nos costó 89.000 millones de dólares a los argentinos. Esa es la baja del valor de los pesos que tienen los argentinos. Pero la segunda parte viene completamente estancada. Y lo de anoche es una vergüenza con todos los nombres. Porque en el fondo lo que van a hacer es hacer más pobre a los jubilados. El problema es que si no hacemos lo segundo, por más que esto ande bien, no dura. Entonces, básicamente quiero describir los temas en debate en la Argentina antes de pasar a la descripción del paraíso, digamos, y básicamente voy a comenzar con inflación. Argentina es una economía bimonetaria. Usamos el peso para pequeñas transacciones, para pagar sueldos e impuestos. Y usamos el dólar para todo el resto. Y cuando el dólar se mueven todos los precios de la Argentina. Por lo tanto, si queremos parar la inflación, tenemos que estabilizar las dos unidades de cuenta. La primera, dejando de emitir. La segunda, estabilizando el tipo de cambio nominal. Pero detrás de las dos está la situación fiscal. Si tengo déficit fiscal, no puedo dejar de emitir. Si tengo déficit fiscal, no puedo tener superávit externo. Y en consecuencia, la clave, la madre de todos los problemas es el fiscal. Pero no basta con resolver el problema fiscal, porque un pequeño cambio de actitud automáticamente genera, digamos, problemas cambiarios y genera aumento de los precios. ¿Cómo viene la inflación? Viene casi idéntica a lo proyectado en diciembre, por debajo de lo de diciembre. La gente dice, no se puede. Ustedes tienen que recordar lo que yo llamo en la Argentina la calecita de los precios relativos. En Argentina todo el mundo cree que su precio está atrasado. El tipo de cambio, está atrasado. Las tarifas están atrasadas. Los salarios están atrasados. Pero la economía solo fija precios relativos. Entonces, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atrasado es con respecto a su aspiración. Y esa aspiración es un máximo precio relativo histórico, que sumado da 3 veces el PBI, lo cual es una imposibilidad. El problema es que lo intenta. Yo en el 2022 hice un cuadro, un ejercicio, en el cual comenzaba con una devaluación del 40, después venían las tarifas, después venía, digamos, los salarios, después venían los márgenes, y al final aparecían los economistas a decir, el tipo de cambio está atrasado, hay que volver a devaluar. Y comenzaba la calecita de vuelta, y siempre subiendo la inflación. Esta vez estamos exactamente lo mismo. Comenzamos con la devaluación. Ustedes miran los precios, van a ver en precios mayoristas, por ejemplo, que mayorista subió 50% en el mes de diciembre, y el último fue 3,5%. Si toman productos importados, subió 80% en diciembre y el último fue 1,7%. Si toman precios, digamos, por ejemplo, de los metales, subió 95% en diciembre y ahora está en el 1,5%. Todo está convergiendo al 2%, que es la tasa de devaluación.
Por ahora lo que está subiendo son las tarifas. En el último índice de precio al consumidor, 37%. Una vez que llegue donde tiene que llegar, va a subir al 2%. Y de ahí viene salario que recién ahora comenzó a recuperar. Ahora, ¿qué pasa si en el medio yo le vuelvo a hacer otro salto? ¿Ok? Automáticamente no paro la inflación. Automáticamente sube toda la inflación. Entonces, si yo quiero parar la inflación, además de eliminar el déficit fiscal, estabilizar las unidades de cuenta, tengo que parar la calecita. Si no paro la calecita, nunca voy a parar la inflación. Entonces viene el segundo debate. Pero el tipo de cambio está atrasado. En primer lugar, si yo tomo desde los últimos, desde el 2002, estamos en uno de los niveles más bajos de tipo de cambio real. Está atrasado. ¿Por qué no te vas al pasado? ¿Por qué no ves la época de oro de Argentina? El tipo de cambio está por encima de la época de oro de Argentina. El gobierno no determina el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo determina el mercado. El gobierno determina el tipo de cambio nominal. Cuando hay ingresos de capitales, el tipo de cambio se aprecia sí o sí. Y si hay salida de capitales, el tipo de cambio se deprecia. Y nosotros comparamos siempre con el nivel de, digamos, de tipo de cambio de los momentos de salida de capitales. Y además lo comparamos con el paralelo, que es el pago de huida. Pero entonces, digamos, voy a tener problemas del sector externo. La respuesta a tu pregunta. Argentina tiene un problema estructural de falta de divisas. Solamente produce divisas el campo y en cuanto se recupera la actividad, como todos los otros sectores son usuarios de divisas, automáticamente tenemos un problema. Y si uno mira la historia, es cierto. Lo que no dice es por qué. La balanza de pago tiene 3 componentes: cuenta corriente, cuenta capital, variación de reserva. La cuenta corriente es una identidad contable, diferencia entre ingresos y gastos. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. El año pasado tuvimos un déficit de 20.500 millones de dólares, porque tuvimos una caída de la cosecha de 20.000 y ni el sector público ni el sector privado ajustan. Este año tenemos recuperación de la cosecha a pesar de la chicharrita, tenemos el sector energético subiendo y el gobierno ajustando, digamos 5 puntos del producto, son 7 hasta ahora. ¿Ok? Este año vamos a tener superávit en cuenta corriente sí o sí. Si yo no gasto de más, no tengo déficit en cuenta corriente, punto. Segundo lugar, la variación de reserva. Es otra identidad contable. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo emito 0, me tendrán que vender los 10 de divisa. Y yo emito los 10. Y esos 10 no son inflacionarios. China y Japón multiplicaron por 100 la base monetaria sin tener inflación. Porque es justamente la demanda la que genera esos pesos. En el caso de dolarización es distinto, pero eso no lo voy a discutir ahora. ¿Okay? ¿Por qué están ganando reservas? ¿Por qué compraron 17.000 millones de dólares en un momento en donde no está entrando la cosecha fina, porque todavía no entró la gruesa? Muy sencillo, es un fenómeno monetario. Aumentó la demanda de pesos, porque a la gente le convenía tener pesos, y el gobierno canceló su préstamo del Banco Central. Y si seguimos así, vamos a seguir ganando reservas. Y si tenemos superávit en cuenta corriente y tenemos aumento de reserva, la cuenta capital va a mejorar. ¿Por qué empeoró en estos días el riesgo país? Muy sencillo. Porque el extranjero quiere ver que Argentina cambia, no que el Ejecutivo cambie. Y cuando vemos lo que está pasando en la discusión pública, en el Congreso, los sindicatos, está claro que Argentina no quiere cambiar. En consecuencia, está claro de lo que pasa. El resultado final de todo eso es nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Y lo último, actividad económica. Actividad económica este año es la mezcla del año 2002 y 2010. 2002, porque hubo una devaluación de 1 a 4, caída del salario real, salida de claramente caída. 2010, recuperación de una sequía. El PBI pasó de menos 13 a más 16. Lo primero va de diciembre a marzo. Lo segundo va de abril en adelante. Lo que uno debería esperar que para el PBI el piso fue marzo. Para consumo el piso debería ser mayo.
¿Qué puede cambiar una crisis política? Ustedes me permiten, ahora quiero hablar de a dónde podría ir Argentina si hacemos las cosas bien hechas. Es una charla que no la di nunca hasta ahora, así que, digamos, voy a poner algunas cosas que tuve trabajando. No es una proyección. Ni siquiera creo que va a pasar. Lo único que quiero mostrarles es a dónde podemos ir si la cosa está bien. Voy a comenzar con el sector externo. Si tuvimos 19 años negativos, todos asociados a una crisis de balanza de pago, y evitamos la crisis de balanza de pago y evitamos los años negativos, sacando las partes del rebote, Argentina pasaría a crecer en lugar de 1,7, 3,5% por año sin hacer absolutamente nada, solamente restaurando los equilibrios macroeconómicos. Pero aparte, cada año negativo me afecta la tasa de inversión y me afecta el riesgo país. Y yo elimino eso, me aumenta la tasa de inversión sin hacer nada y automáticamente baja el riesgo país. Con lo cual Argentina puede comenzar a ir a crecer al 4%. 4% por año en el Excel hace maravillas. Entonces puedo comenzar a bajar impuestos, puedo comenzar a resolver los problemas de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Hay uno muy interesante, que es la parte de la construcción y la vivienda. Argentina tiene un déficit de 3,5 millones de viviendas. La inflación destruye el mercado de crédito por algo que se llama la carga frontal de la deuda. Digamos, con 0 de inflación, 7 de tasa de interés, y yo pido prestado 200 millones de pesos, tengo que pagar 1.300.000 pesos por mes. Si la inflación es 30, para que la tasa real sea 7, la tasa nominal es 39, tengo que pagar 5 millones por mes. Si la inflación es 100, tengo que pagar 15 millones por mes. Nadie puede pagar la primera cuota y las últimas no valen nada. Si yo elimino la inflación, hago que la gente, en lugar de comprar dólares, dejen los depósitos en la Argentina, automáticamente el sistema crediticio comienza a funcionar. Ustedes lo están viendo en este momento puramente con haber bajado un poco la tasa de inflación. Con lo cual comienza a crecer el sector hipotecario. Y luego vienen los factores, digamos, donde Argentina tiene ventaja. Minería, energía, agricultura, industria del conocimiento y turismo. Vamos a tomar nada más que el caso de energía. El valor de los recursos argentinos, 13 veces el PBI. Noruega en su época de oro tenía 3 veces el PBI. Si miramos todos los recursos naturales de Argentina, somos los terceros en el mundo en relación al PBI. Pero al mismo tiempo, si tomamos los 10 países con mayor crecimiento per cápita, solamente 2 tienen recursos naturales. Crecimiento no es el resultado de recursos naturales, pero ayuda. Para resumir, si Argentina hace lo que tiene que hacer en el sector energético, puede exportar 30.000 millones de dólares para el año 2030, sin contar el offshore. Si Argentina, digamos, desarrolla la minería, los números están entre 12.000 a 27.000 millones de dólares de exportación. Si Argentina desarrolla el agro, baja las retenciones, digamos, amplía la fábrica, digamos, de urea, digamos, claramente 20%. Resumen, podemos duplicar las exportaciones de acá al 2030. Obviamente la contrapartida de eso va a ser un aumento de importaciones que Argentina necesita. Para eso tiene que abrir la economía. Fíjate el micrófono acá. Ah, ok. Ahora sí. Va. Empezamos de nuevo. No, se No, perdón, espero que no. Va. Lo que acabo de mostrarles es el enorme potencial, como decía Damián, que tiene Argentina, pero puesto en número, puesto en dinámica. O sea, me estoy tomando el trabajo de hacer año por año lo que podría ser. Ahora, Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Tuvo muchas veces oportunidades. Nunca la logra. Perdón, Ricardo, te cambio el micrófono. Ahí.
¿Ahora escuchan mejor? Bueno, Gracias. nunca lo logra. Y esta vez no sé si lo vamos a lograr. Hay un programa económico que va en la dirección correcta, hay una parte política que obviamente va en la dirección incorrecta. Digamos, lo que tenemos que aprender es que para salir de esta decadencia es una tarea de todos los argentinos. El gobierno solamente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Básicamente restaurar los equilibrios macroeconómicos, resolver los cuellos de botella. Yo le acabo de mostrar la cantidad de cosas que pasarían en la economía sin ningún programa económico detallado, puramente eliminando los desequilibrios macroeconómicos y dejando que la iniciativa privada realmente surja. Como dije Schumpeter, la base del desarrollo es el empresario innovador. Esa es la base del desarrollo. Pero tiene que tener las condiciones macroeconómicas y el Estado es el que tiene que dar esas condiciones macroeconómicas. Bueno, yo creo que me excedí en la pregunta que me hiciste, pero creo que era importante ponerlo en un contexto global. Hermosa historia, te tengo que repreguntar. Me llenó de entusiasmo a dónde puede llegar, pero al mismo tiempo me frenaste y dijiste, no creo que eso suceda en ese lado. Te separo dos cosas puntuales. Algo decía Damián recién también. Chile exporta 50.000 millones de dólares en la misma cordillera que tenemos nosotros. Vos sos especialista en minería y ayudás a muchas empresas en minería. Tuvimos mucha mala suerte, justo a nuestra mitad no hay, es la mitad de ellos. Argentina hoy, si me contaron bien, y eso es la pregunta, es el 8º exportador de cobre del mundo y hace 1 año y medio no exportábamos, se empezó a meter Tecpetrol, creo, No. y puede ser que nos convirtamos en el 2º o 3º o no. A ver. Argentina tiene el 70% de los Andes. Es imposible que los recursos estén del otro lado. Hay un montón de estudios en la Argentina. En el caso del cobre hay una sola mina que está operando suavemente y casi no exportados. Hay 7 proyectos muy estudiados, 27 avanzados. Argentina, digamos, tiene uno de los recursos más importantes de cobre del mundo. Chile es el primer productor, el segundo está entre Perú y Congo. Argentina podría producir 1 millón de toneladas por año. En este momento vale un poco más de $10.000 la tonelada. Los expertos dicen que el factor escaso va a ser cobre, que podría llegar a $40.000 la tonelada. Multipliquen 1 millón por 40.000 y se dan cuenta cuánto pueden llegar. Pero tenemos una sola mina que está en preconstrucción, que se llama José María, ¿okay? Que queda en San Juan. ¿Okay? Pero tenemos 7 de alto nivel y se requieren 19.000 millones de dólares de inversión. Con todos estos cambios, ¿alguien me va a invertir? La típica pregunta que yo recibo es, espera, yo tengo que traer la plata y no la puedo sacar. Y aparte de eso, corro el riesgo que alguien venga y diga, exprópiese. Ese es el problema argentino. Litio, menos inversión, viene más avanzado. Este año van a entrar 4 en producción, vamos a pasar de 30.000 a 150.000 toneladas, podemos pasar a 450.000 toneladas. ¿Okay? Pero la minería es poco comparado con lo que puede ser la energía. La energía, estamos avanzando en petróleo a pesar de que lo que más tenemos es gas. Petróleo es un commodity, gas no es un commodity. Petróleo, digamos, hemos llegado a producir 51 millones de metros cúbicos, bajamos a 29, estamos en 38, deberíamos ir a 70. Exportamos 20 millones de metros cúbicos, estamos en 8. Eso implica que necesitamos el oleoducto. Ese se va a hacer. La clave está en la planta de licuefacción, que requiere 30.000 millones de dólares de inversión. ¿Okay? Y toma tiempo. Pero en el corto plazo uno puede alquilar un barco, que es lo que piensa hacer YPF con su plan 4x4. Entonces, cuando uno comienza a ver, si hay confianza, estos dos sectores van a comenzar mucho más rápido el energético, después el petrolero. Después está la industria del conocimiento, después está el turismo. Y la gente me dice, ¿y el resto? Y el resto se moviliza porque se movilizan estos sectores. Necesitan mano de obra, alimentación, construcción, digamos, necesitan todo.
Digamos, claramente se movilizan. ¿Ok? Entonces, no hay que hacer diferencia, hay que dejar que Argentina aproveche los recursos. Gracias, Ricardo. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Total. ¿Qué edad tenés? 82. Que... Perdón, Damián, un segundo, ya vuelvo a vos. Otra frase espléndida del gran profe Juan Carlos de Pablo siempre me dice: habla con personas mayores de 70 años porque el arresto es domiciliario. Entonces se animan a decir cosas que otro no se anima, así que gracias por aprovechar. Vos sos joven, vos. Damián, voy a... Primero, de lo que escuchaste, algo que quieras agregar antes de que yo te pregunte algo, si querés, tema libre de todo lo que escuchaste de Ricardo. Que a los 82 años quiero ser Ricardo. Quiero tener todos esos números en la cabeza, primera reflexión. Y segundo, que me parece brillante la frase que dijo, que manifestó Ricardo, que es muy importante estabilizar la macro y las reformas estructurales, y que una depende de la otra, es muy importante eso. Y cuando yo veo en el sector empresario, bajado a la calle, como veníamos hablando, también hay un montón de cuestiones estructurales que cambiar en nuestro país. Hoy una empresa tiene 69.000 regulaciones, la actividad económica tiene 69.000 regulaciones. Hay un informe de la Fundación Libertad que muestra que una pyme en Argentina dedica 900 horas a pagar, procesar y compensar impuestos. 900 horas. Para vos abrir una empresa en Argentina estás en el antepenúltimo lugar. Son, creo que, 1.680 horas para abrir una empresa. Y yo creo que, respecto de esas reformas estructurales, me pasa, y les debe pasar a ustedes. Yo asesoro empresas a través de mi consultora, y cuando voy a la mañana a una empresa me dice: Dipache, espera un segundito que el director de la empresa está hablando con el contador. ¿Cuántos impuestos tengo que pagar? Y después viene y me dice: ¿quiere un café? Porque está hablando con el de finanzas. ¿A qué hora tiene que ir al banco? Es lo que dijo Ricardo en la calle. Básicamente el empresario no está pensando cómo produce mejor, cómo mejora su productividad, cómo mejora su capital humano, cómo organiza mejor tecnológicamente la empresa. Piensa en lo que manifestó Ricardo en la micro. Igual los de finanzas son necesarios. No lo descartaría, eso no lo dejaría fuera. Voy a un par de preguntas puntuales de la micro. Cito siempre la misma frase, perdón si la escucharon, pero Miseide me decía que en épocas de inflación, vendas o no vendas, ganás guita igual. Y que tenés que tener la estantería llena. Y a veces si no vendés, ganás más plata que vendiendo. Pero en épocas de recesión, el stock te puede fundir. Porque vendés lo bueno, lo que te compran, y te quedás con lo que no podés vender. En ese escenario, si tenés que dar consejos hoy al que está hoy, ¿qué hace con los stocks? ¿Qué paciencia? En un mundo que espero y tengo fe que cambie el escenario de hiperinflación que discutíamos al principio, de recesión que estamos viviendo ahora. Te voy a dar 3 respuestas, 2 con un informe que hicimos ahora, recientemente. Vos tenés una situación donde, obviamente, la actividad se contrae, el consumo cae, y el gran desafío de una empresa es convertir ese stock en flujo. Y para eso, como la competencia es muy fuerte y la demanda se contrae, tenés que ceder en precio, que es lo que estamos viendo. Nosotros, canasta de consumo masivo nos da en el mes de mayo 2,5% de aumento promedio. Hay una baja sustancial. Hay muchas categorías que están bajando de precio para justamente liberar ese stock. En algún momento, creo que estuvimos en alguna reunión con algún presidente del Banco Central que te pregunta: che, ¿cómo ves la micro? Desastre. Y le digo: ¿por qué? Porque tenemos un problema que no la podés financiar, que es un problema de tasas. El año pasado vos tenías tasas del 130, 140, 160, 180%. Hoy tenés tasa para financiar capital de trabajo del 20-25%. Eso es muy bueno.
Porque efectivamente la economía se contrae y vos podés utilizar tu stock y convertirlo en flujo o financiarte en el mercado a un menor nivel de tasa. Eso no pasó nunca en Argentina hace décadas en un momento de contracción de la economía. Y eso puede llegar a lograr que tengamos menos pacientes dolorosos en el camino. Que te puedas financiar una tasa baja, capital de trabajo. El titular de los últimos días fue cómo salieron todos los bancos a ofrecer tasa para que ustedes puedan pagar aguinaldo a una baja tasa. Porque efectivamente quizás está complicado. Y te voy a dar una de las micro. Le preguntamos a un panel grande, ¿qué va a hacer usted con el aguinaldo? Y esta responde Ricardo en la macro, en la micro. El año pasado, para la misma época, la mayoría se estoqueaba en el supermercado o iba a un plazo fijo, porque tenía alto interés. ¿Saben lo que pasó este año? Son las dos peores decisiones que podés tomar por parte de la gente. Estoquearse e ir al plazo fijo. Tasa de rendimiento real negativo y ojo que lo que podés comprar hoy puede estar más barato mañana. Básico. Una pregunta para hacerlo participar. ¿Quién cree que la cosa va a mejorar? O sea, levante la mano. Por las dudas que esté viendo una ilusión. ¿Quién cree que va a empeorar? Te dejaron solo acá. El otro día leí una frase que comparto con ustedes que decía que el 0,00001 de lo que nos pasa es por los hechos. El 80% por las expectativas previas que uno tenía que iba a pasar, porque uno toma decisiones de acuerdo a las expectativas previas que uno va a pasar. Te lo traslado a pregunto a vos después de ver esto. Las ganas de la gente de que esto salga bien. Voy a agrandar un poco la pregunta. El presidente de la Universidad UAD, el otro día lo escuché y me gustó, Héctor Mazuero, que decía, preocupémonos, nuestro trabajo, yo trabajo ahí, nuestro trabajo es hacer lo posible para que no quedemos huérfanos de hijos, ¿no? Que nuestros hijos no se nos vayan. Entonces es muy relevante lo que estamos haciendo, no por nosotros, sino eduquemos para que se quieran quedar en la Argentina. Pensando en eso y viendo las ganas, ¿puede cambiar algo la expectativa de este presente? Todo, porque la ciencia económica es una ciencia social y depende de lo que levantaron la mano. Por más que la carguemos de número, etcétera, los que levantan la mano, si son más que los que no la levantan, las expectativas están formadas. A mí me sorprende los datos de encuestadoras, ¿no? De la famosa frase, che, Damián, ¿esto es recesión con ilusión o es recesión sin horizonte? Entonces, vos preguntaste recién, ¿esto es recesión con ilusión? Y muchos levantaron la mano. Cuando ves la encuesta de Jorge Jacob esta semana, muchos levantan la mano. Es muy importante eso, absolutamente muy importante. Hay un periodista económico, microeconómico, que se llama Tim Harford, no sé si alguno lo conoce, léanlo que es muy bueno. El economista encubierto. Exactamente, el economista encubierto, que él dice una frase que a mí me encanta. Dice, la economía es el estudio de la gente común Dos minutos, voy a hablar un segundo con Ricardo. Prepárate solo 2 minutos finales como qué le querés decir a la gente. Al final te dejo ese monólogo. Ricardo. Quiero hacer énfasis en algo que yo aplaudo y quizás comparto mucho lo que dijiste recién, que lo que acaban de votar ayer es una baja de salarios al jubilado. A mí me comenzó a preocupar el tema demográfico en la década del 90.
antes, 80. Todo el mundo hablaba de la explosión demográfica. Y yo veía cómo estaba cayendo la tasa de natalidad y aumentando la tasa de supervivencia, la expectativa de vida. Entonces, haciendo los cálculos, uno llegaba a la conclusión, este es el mayor problema que enfrenta la humanidad. Todo sistema de seguridad social, ya sea la familia, reparto, capitalización, se basa en que un trabajador en actividad mantiene a un trabajador inactivo. Ese trabajador inactivo, ya sea por edad, por enfermedad, por niñez, por lo que sea. Cuando comienza a bajar la tasa de natalidad, hay una primera etapa beneficiosa. No hay que mantener a un chico, lo que se llama el bonus demográfico. En Estados Unidos, que se calcula todo, ahora se comenzó a calcular en Argentina, mantener un hijo hasta los 18 años cuesta $280.000. Entonces la gente, al no tener un hijo, dice, tengo toda esta plata. Pero no se da cuenta que después no va a tener quien lo mantenga a él. Antes era la familia, después era el Estado, pero quebró. Y después la idea, me mantengo solo. Falso. Yo puedo ahorrar, pero tengo que prestarle a alguien. Y si ese alguien es otro viejo, no me lo va a devolver. Si no, pregúntele a los japoneses e italianos que compraron los bonos argentinos en la década del 90. ¿Ok? Obviamente eso requiere sentido común. El que más lo tiene es Alemania. Todos los años tiene que hacer una proyección para adelante y el sistema tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, o se aumentan los aportes, o se bajan los beneficios, o se sube la edad jubilatoria. Y de la jubilatoria es 67 años. Un país como Francia armó un gran lío por subir a 62 la edad jubilatoria, cuando tiene una supervivencia, cuando los que ya llegaron a 65 de 23 años. Aún con el mejor de los esfuerzos, puede llegar a financiar el 50% de los beneficios. Un país como Italia, si está como está, si no cambia, desaparece como país. En este momento, debido a este aumento, se necesitan 4 aportantes por cada trabajador, por cada jubilado. En Argentina tenemos 1.4, porque hemos dado un montón de jubilación, porque mantenemos la jubilación en 65 y en 60 para las mujeres, y porque 50% de la gente trabaja en negro. No hay manera de financiar este sistema. Igual que no lo puede financiar Estados Unidos, igual que no lo puede financiar Francia. Digamos, el que más tiene los números bien hechos es Japón. El que mejor reacciona es Alemania, pero Japón tiene, porque integra todo, integra salud, educación. Digamos, la demografía cambia todo. El viejo come menos, usa menos energía, se moviliza menos. ¿Okay? Entonces, cuando uno comienza a poner los números en la macro, realmente es notable. Entonces, miren la geopolítica. Europa. Población cayendo y envejeciendo. Todos contentos de que no tienen hijos. Yo soy independiente. Resultado es que se le está viniendo toda la migración, en algunos planificada como en Alemania, en otros absolutamente ilegal, y le está cambiando la religión, la cultura, la raza y genera conflicto. Rusia, caída de población. China, caída de población, envejecimiento. Es interesante. Argentina insiste en el Tratado de Libre Comercio, digamos, agrícola con Europa. Un país que ya consume 3.800 kilocalorías y está envejeciendo. Y que quiere proteger a sus trabajadores. Está mal, pero lo quiere hacer. O China. ¿Por qué no vemos la nueva locomotora del mundo que es la India? Que todavía sigue creciendo la población. ¿Por qué no vemos África, sudeste de Asia? Nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Y la demografía juega un papel fundamental en entender todos estos factores. El mundo claramente va a crecer menos, va a demandar menos energía porque, digamos, hay menos crecimiento, digamos, pero todavía tiene muchos problemas estructurales. Voy a empezar a vender el próximo bloque después del break, que va a venir Gustavo Marangoni y Pilar Rahola. Y yo creo que, como para dejarles el pie a ellos, todo lo que estás contando trajo un problema geopolítico migratorio, ¿no? Total, digamos, perdón.
Argentina en realidad son 3 países desde el punto de vista demográfico. La capital, que es Europa. Ustedes van a una salida de colegio y ven a los abuelos, a los padres esperando a los chicos. La pampa gringa es Estados Unidos. Digamos, y el interior del país es un país subdesarrollado. Vos vas a Salta, salís del colegio y te aplastan, digamos, la cantidad de chicos que salen. Nosotros hemos tenido una caída brutal de la tasa de natalidad. Brasil la tuvo más fuerte que nosotros. Nosotros la ignoramos totalmente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que significa desde el punto de vista económico. Esto es uno de los tantos temas en los cuales nosotros guitarreamos. Bueno, vamos al proceso final de este bloque. Cosas que no hayas hablado, que quieras contar, tus 5 minutos de editorial. Yo siempre le voy tomando el pie de Ricardo y me gustó la palabra de saber hacia dónde vamos. Me parece fundamental. Nunca te lo dije. Vos conociste porque cuando no había youtubers, no había streamers, que ahora estás en un gran streamers, había una persona llamada Ichimoku Fibonacci, que no es el matemático chino, y es rosarino. ¿Alguno lo conoce? No. ¿Sí? ¿Alguno lo conoce? No. Bueno, cuento. Vos allá sí. Ichimoku Fibonacci es un rosarino que hace 10, 12 años yo veía en YouTube. El tipo subía capítulos por YouTube, pero muy... Agarralo porque te va a gustar, subía capítulos para explicar análisis técnico, análisis fundamental, trading. Y en un tercer capítulo de los 20, falleció el tipo, dice, la economía y las ganancias se hacen por diferencia de información. Los que saben ganan más plata que los que no saben. La economía se hace por diferencia de información. Los que saben ganan más plata que los que no saben. Ricardo decía, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y la palabra saber viene de la palabra sabor, de las tribus indoeuropeas. Lo que hacían las tribus indoeuropeas es agarrar una hierba, la mascaban, y ese era el GPS del pasado. Con el sabor adquirían saber y sabían dónde tenían que ir. Eso, transmitido de generación, a lo largo del tiempo se convertía en sabiduría. Yo agradezco, Ricardo, que hayas estado acá, hayas transmitido tu sabiduría para que nosotros podamos saber efectivamente dónde tendríamos que ir. Gracias. Gracias, Damián. Hacete cargo de los elogios, te los mereces, pero tu editorial. Bueno, y quiero terminar con una vieja reflexión de Mariano Grondona. No sé si alguno se acuerda quién era, pero digamos, todavía vive. Todavía vive. Mariano Grondona decía, la confianza y la desconfianza tiene 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo muevo mis activos financieros. En el mediano plazo muevo mis activos reales y en el largo plazo muevo mi persona. Sabia reflexión. Siempre comienza con los activos financieros, o la confianza o la desconfianza, porque es lo más rápido de mover y lo menos riesgoso. Pero la gente dice, no, pues son todos financieros. ¿Qué quieren que venga, digamos, con 50%, digamos, de capacidad ociosa, excepto en el sector, digamos, energético? Nada. Pequeño tema sobre esto. El argentino piensa en dólares, no en términos reales, porque su unidad de cuenta es el dólar. Cuando pusieron el programa con el 2% de devaluación, que es la clave del programa, 10% de tasa de interés, 8% en dólares, todo el mundo que hizo vendió los pesos y se fue, digamos, vendió los dólares y se fue a pesos. Luego habría que ir bajándolo de tal manera que comience a haber crédito para el sector privado. Y el último fue un poquito apresurado, porque 1,5% en dólares, cuando todavía hay mucha discusión, es demasiado peligroso. Pero de todas maneras es así. Argentina sacó todo su capital financiero desde la década del 50. Tiene un PBI entero afuera.
Y no porque sean antipatriotas, es porque fueron siempre estafados. El argentino comenzó a sacar su capital real hacia la década del 80 y el 90. Comenzó a invertir en Brasil, comenzó a invertir en otros lugares, preservó algo en la Argentina. Y ahora, desde hace unos cuantos años, estamos viendo que estamos exportando a la gente. Nuestros hijos se quieren ir. Argentina tiene que revertir la situación exactamente en el mismo orden. Primero, lo financiero para que dé la base. Entre paréntesis, cuando un país gana más un financista que un ingeniero, algo anda mal. Pero la diferencia es que el ingeniero te puede hacer subir la productividad 1 o 2%. El financista te puede decir qué brazo te llenas de dinero. ¿Okay? Para evitar eso hay que eliminar la inflación directamente. La segunda etapa es que comience a venir la inversión. Y va a venir de a poco. Y va a comenzar por el sector energético, el minero y compañía, si se dan las situaciones. Yo no soy partidario de discriminación entre sectores, pero va a venir. Y la tercera es nuestra aspiración final, que nuestros hijos no se vayan y regresen. Yo creo que se puede lograr, digamos, si hacemos las cosas bien hechas, pero como ya dije, qué tarea luego de ver el debate en la Argentina. Bueno, increíble, voy a entregar a tiempo el bloque, hemos cumplido. Muchas gracias a los dos. Voy a arrancar como empecé. Muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes que mimaron a la causa en este caso para que ustedes vieron al principio que nos mostraba Ale a dónde va a ir ese dinero. Y nosotros queríamos mimarlos a ustedes con estas dos grandes personas, con el conocimiento y con lo que viene después, ¿no? Con todo el evento que sigue después. Y por último, solo para tener el monopolio de la palabra, yo me crié, me encanta, amo el mundo de las opciones, futuros y opciones. Estudié eso. Una opción es, mediante el pago de una prima, me reservo el derecho, no la obligación, el derecho de comprar o vender una cantidad de activos determinados a un vencimiento determinado, a un precio predeterminado. Pago una prima para tener el derecho de ejercer o estar cubierto en una contingencia. Una empresa de seguros hace eso finalmente. Yo pago una prima para que me cubra la contingencia. Y yo creo que Argentina, usando ese idioma, está en ese momento. Tenemos una opción, pensando en nuestros hijos, tenemos una opción. Vale la pena pagar la prima, porque en lo que describió Ricardo, si sale bien, el resultado es cambiar en serio y que nuestros nietos también se quieran quedar en la Argentina. Así que hagamos uso de esa opción, ustedes están haciendo eso hoy. Muchas gracias. Hacemos el break ahora, Alejandro, ¿lo anunciás vos?